Me llamo Rosaura Méndez, tengo 76 años, y esta historia comienza con una promesa rota y una verdad que me costó años aceptar. Toda mi vida trabajé como enfermera en un hospital público de Aguascalientes. Cuidé a desconocidos con más dedicación, de la que muchas veces me ofrecieron a mí. Me jubilé a los 65 años con las manos llenas de historias, y con el corazón lleno de ganas de descansar. Tenía un solo hijo, Matías. Nació tarde en mi vida, a los 39 años, después de muchos intentos fallidos y 2 pérdidas que me partieron el alma. Por eso, cuando por fin llegó, juro que lo protegí como a un milagro. Su padre, Fausto, murió cuando Matías apenas tenía 10 años, así que fui madre y padre, enfermera y maestra, pan y techo. Lo eduqué con todo lo que tenía y un poco más. Matías estudió administración y, con esfuerzo, logró sacar adelante su propia empresa. Yo sentía orgullo por cada paso que daba, aunque a veces me dolía lo poco que me visitaba. La vida, decía él, no le dejaba tiempo. A los 34 años conoció a Jimena, una muchacha guapa, carismática, de familia acomodada. Desde el primer día sentí que no le agradaba. Era sutil, educada, pero había un brillo en sus ojos que me ponía nerviosa, como si siempre estuviera evaluándome. Cada palabra suya tenía una capa de azúcar y otra de desprecio escondido, pero Matías la amaba, y yo no dije nada, porque uno aprende a morderse la lengua cuando se trata de los hijos. Se casaron al año, vivieron en la ciudad, en un departamento moderno. Yo seguía en mi casita en Jesús María, tranquila, rodeada de plantas, mis libros, y mi viejo radio que todavía sintonizaba boleros en la AM. Matías me llamaba una vez por semana. Jimena nunca me hablaba. Cuando cumplí 74, empecé a sentirme cansada. Nada grave, solo ese cansancio que se va pegando a los huesos con los años. Una tarde, después de un chequeo, el doctor me recomendó mudarme más cerca de la ciudad para tener acceso rápido a atención médica si era necesario. Matías me propuso vender mi casa y vivir con ellos. Al principio dudé. Esa casa era mi mundo. Fausto la había levantado con sus propias manos. En el jardín estaban enterrados nuestros recuerdos, pero Matías insistió tanto, con esa voz suya dulce y segura, que acepté. Firmé los papeles sin revisar. Confié en él. Era mi hijo. 2 semanas después, descubrí que no me había llevado a vivir con ellos, sino a una residencia de ancianos. Sin avisarme, no sé cómo explicarlo con palabras que no suenen a rabia. Me subí al carro pensando que íbamos camino al nuevo departamento que Matías y Jimena habían mencionado. Llevaba mi maleta pequeña, un rosario en el bolsillo y el corazón hecho nudo por dejar mi casa atrás. Pero cuando el carro se desvió, rumbo a una colonia que no reconocía, algo dentro de mí se encogió. ¿Dónde estamos, hijo?, pregunté. Matías evitó mirarme. Quiero que entiendas que esto es por tu bien. ¿Qué estás diciendo? Es temporal, solo mientras te adaptas. La casa está en remodelación y no queremos que estés entre el polvo y el ruido. Quise creerle, quise pensar que era verdad, pero cuando entramos al portón de Residencia San Rafael, y una enfermera salió con una sonrisa fingida y un portapapeles en la mano, lo supe. Me estaban dejando ahí. No me vas a dejar aquí, le dije bajito, sintiendo que las palabras me quemaban la garganta. Es lo mejor, mamá. Aquí vas a estar cuidada. Vas a tener compañía. Ya firmamos todo. Solo es por unos meses. Te lo prometo. Y tú y Jimena, tenemos muchos compromisos. Mamá, no podemos cuidarte como tú mereces. No recuerdo haber llorado, pero recuerdo el frío que me subió por la espalda. Recuerdo cómo se cerró la puerta del carro y cómo las ruedas se alejaron mientras yo aún sostenía mi bolso como si fuera un salvavidas. La residencia no era fea, limpia, ordenada. Las enfermeras eran amables, pero no era mi hogar, no era mi jardín, no eran mis noches escuchando la radio ni mis fotos en la pared. Los primeros días no comí, no hablaba con nadie, me sentía como una planta trasplantada, a la fuerza, sin raíces. Una noche, mientras me sentaba en una banca del jardín artificial de la residencia, una señora mayor, de nombre Elvira, se me acercó y me dijo: «Te dejaron, ¿verdad?».
Yo solo asentí. A mí también. Mi hijo vive en Canadá. Me dijo que venía en diciembre. Eso fue hace 3 años. Y nos quedamos calladas, unidas por la misma herida invisible, la del abandono que se disfraza de cuidado. Las semanas pasaron. Como si el tiempo no tuviera apuro. Elvira y yo comenzamos a hablar cada tarde. Ella era maestra retirada, con una memoria impresionante para los poemas de Benedetti y un humor ácido que me sacaba sonrisas cuando menos lo esperaba. Nos hacíamos compañía en silencio, en las comidas, en los pasillos, en esas horas largas. Después del almuerzo donde parece que el mundo se detiene, pero por dentro, yo seguía rota. Matías llamaba cada domingo. 5 minutos cronometrados. ¿Cómo estás, ma? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! Bueno, te dejo que vamos saliendo a cenar. Colgaba, nunca vino a verme. Jimena tampoco. Solo me mandaban mensualmente una transferencia para cubrir parte de la cuota de la residencia, como si con eso saldaran la deuda emocional de haberme dejado. Un día le pregunté a la directora del lugar cuánto costaba realmente quedarse ahí. Me miró sorprendida. Bueno, su hijo paga la tarifa básica, pero usted firmó los papeles para que se descontara el resto de su cuenta de ahorros. ¿Qué cuenta? La que transfirió al vender su casa. Está a nombre suyo, pero se está usando para cubrir los gastos. Yo no había autorizado eso, no sabía ni dónde estaba ese dinero. Pedí ver los documentos, firmas, sellos, todo parecía legal. Mi nombre estaba ahí, pero esa no era mi letra. Me temblaron las manos. Ese día entendí que no solo me habían abandonado, me habían utilizado, me habían quitado lo que era mío, mi seguridad, mi hogar, mi futuro. Volví a mi cuarto, cerré la puerta y lloré por todo, por Fausto, que ya no estaba, por mi casa, que seguramente ya estaría en ruinas o vendida, por Matías, mi niño adorado, convertido en un extraño que me había dejado en una silla con ruedas de otro nombre. Elvira entró sin tocar. Me abrazó sin decir palabra, me sostuvo como si fuera su hermana, como si ella entendiera lo que yo no podía explicar, porque ella también había pasado por ahí. Rosaura, me dijo al oído, a veces las madres tenemos que perdonar lo imperdonable, pero eso no significa quedarnos calladas. Y ahí comenzó a gestarse una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Esa noche no dormí, me quedé sentada frente a la ventana, viendo la luna asomarse tímida entre los árboles artificiales del jardín. No podía sacarme de la cabeza las palabras de Elvira, no significa quedarnos calladas. Toda mi vida había sido una mujer correcta, nunca levanté la voz, nunca discutí, nunca pedí más de lo necesario. Me enseñaron que el sacrificio era virtud y que las madres debíamos aguantar por amor. Pero algo dentro de mí se había roto, y de esas grietas empezaba a salir otra Rosaura, una que no conocía, pero que necesitaba nacer. A la mañana siguiente pedí hablar con la trabajadora social. Le pedí una copia de todos los documentos que yo había supuestamente firmado, y con una cortesía forzada, me los entregó. Ese mismo día le pedí a Elvira prestado su celular. Ella me miró con una ceja levantada. ¿Y eso? Voy a llamar a alguien que hace años que no veo. Marqué el número de Adela, una vieja amiga abogada, que había sido mi compañera de juventud. La voz que escuché al otro lado me llenó de una nostalgia tan profunda que me dieron ganas de llorar. Rosaura, Dios mío, pensé que te habías olvidado de mí. Nunca me olvido de quien me ayudó a cuidar a Matías cuando era bebé. Conté todo, sin adornos, sin eufemismos. ¿Puedo verte?, me dijo. Mañana mismo. Adela llegó con una carpeta y una mirada firme. Revisó cada papel como si fuera una detective. Me explicó con palabras claras lo que yo ya intuía. Matías había falsificado mi firma en varios documentos. Había vendido mi casa, trasladado mi dinero a una cuenta conjunta con Jimena y me había internado sin mi consentimiento real. Esto es un delito, Rosaura, y grave. Me temblaron las piernas. Pero es mi hijo, Adela, lo sé, pero también es tu vida. Me miró con ternura, me tomó la mano. ¿Quieres pelear? Sí, le dije. Y esa palabra me supo a libertad. Esa fue la primera vez en muchos años que sentí que recuperaba el control de mi vida. Adela me explicó paso a paso lo que podíamos hacer: levantar una denuncia, congelar las cuentas, solicitar un peritaje caligráfico para comprobar la falsificación y presentar una solicitud
formal para salir de la residencia. Todo sonaba aterrador, pero también justo. Si decides no hacerlo, Rosaura, nadie te va a juzgar, me dijo. Pero si decides hacerlo, yo voy contigo hasta el final. Le apreté la mano. Vamos con todo, amiga. Durante los días siguientes, mientras Elvira me acompañaba, con su presencia serena y su humor negro, Adela se encargó de todo lo legal. Mandó los oficios, hizo las llamadas, consiguió una audiencia con un juez. Descubrió que la casa había sido vendida por debajo del precio de mercado a un conocido de Jimena. Todo había sido calculado. La tristeza no me abandonaba, pero algo nuevo crecía al lado de ella: determinación. Llamé a Matías. Contestó con su tono apurado de siempre. Qué milagro que llamas. Necesitamos hablar. ¿Pasó algo? Sí, pasó que descubrí todo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿De qué hablas? De la venta de la casa, de la cuenta, de tu firma falsificada. Yo, no digas nada. Ya presenté una denuncia. ¿Qué? ¿Cómo que denunciaste? Estoy cansada de ser invisible. Matías, soy tu hijo, y yo soy tu madre. Pero eso no te da derecho a robarme. Colgó sin despedirse. Temblé después de la llamada, no por miedo a él, sino por lo que representaba. Aceptar que mi hijo había cruzado una línea que no tenía regreso, pero también sentí algo más, un orgullo silencioso. Por fin estaba alzando la voz. Al día siguiente, llegó una notificación oficial a la residencia. El personal me miraba distinto. Ya no era la señora callada de la habitación 204. Ahora era la mujer que había tenido el valor de enfrentarse a su propio hijo. Y en el fondo, muy en el fondo, sentí que Fausto, desde donde estuviera, me miraba con una sonrisa. El proceso legal avanzaba lento, como todo en este país, pero avanzaba. Adela no me soltaba ni un solo día. Me visitaba con café en mano y una carpeta más gorda cada vez. Me explicaba todo con paciencia y sin rodeos. Y yo, por primera vez en décadas, me sentía no solo escuchada, sino respetada. Un mes después de la denuncia, recibí una visita inesperada en la residencia. Era Jimena. Apareció con ese mismo perfume caro y esa sonrisa de dientes apretados que siempre había llevado como escudo. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas y me miró como si nada estuviera pasando. Rosaura, venía a hablar contigo. De mujer a mujer, no hay nada que decir, Jimena. Si lo hay, mira, esto se está saliendo de control. Matías está destrozado. No duerme. No come. ¿Y tú? Tú duermes tranquila después de meter a tu suegra en una residencia y vaciar su cuenta. Ella frunció los labios, incómoda. No fue así. Solo quisimos ayudarte. No sabíamos cómo manejar la situación. Tú estabas sola, enferma. Estoy vieja, Jimena. No inútil, y mucho menos estúpida. La sonrisa se borró. Se levantó del asiento como si la hubiera insultado. ¿Qué es lo que quieres? La miré con firmeza. Por dentro temblaba, pero no lo dejé ver. Quiero mi dignidad de vuelta. Quiero que devuelvan lo que es mío. Quiero que mi hijo entienda que no todo se compra, ni se manipula, ni se esconde detrás de una esposa elegante. Vas a destruir a tu familia con esto. Mi familia ya la destruyeron ustedes cuando me convirtieron en carga. Jimena me miró con una furia contenida, y sin decir una palabra más, se fue. Me quedé sola, pero con el alma erguida, apretando los puños sobre las rodillas. Elvira entró justo después, como si supiera que la tormenta había pasado. ¿Quién? Era la bruja, la esposa de mi hijo. Con razón olía a perfume y veneno. Solté una carcajada por primera vez en mucho tiempo, y fue ahí, riéndome entre lágrimas y rabia, que supe que estaba viva, viva de verdad. Después de la visita de Jimena, el ambiente en la residencia cambió. Las enfermeras me trataban con más respeto, incluso con una pizca de admiración, no porque me tuvieran lástima, sino porque sabían que yo estaba haciendo algo que muchas no se atreven: defenderme. Elvira decía en broma que yo era la revolucionaria de la habitación 204, y yo, que siempre había sido prudente, silenciosa, conforme, empezaba a sentirme cómoda con ese nuevo título. Una mañana, mientras desayunábamos juntas en el comedor, una señora de cabello blanco y voz suave se me acercó con timidez. Disculpe, señora Rosaura, ¿usted es la que denunció a su hijo? Asentí,
con un nudo en la garganta. Solo quería decirle que la admiro mucho. Mi hija me hizo firmar unos papeles también, y ahora no tengo nada, pero yo no he tenido el valor. Le tomé la mano con cuidado. No, está sola, señora, y nunca es tarde para recuperar lo que es suyo. Ese día entendí que lo que estaba haciendo no era solo por mí, era también por todas las mujeres invisibles, por todas las madres que fueron utilizadas y luego desechadas, como muebles viejos, por las que dieron la vida entera y terminaron olvidadas en pasillos con olor a cloro y a resignación. Ese mismo viernes, Adela me llamó con una voz emocionada. Rosaura, el juez aprobó la medida cautelar. Congelaron las cuentas y suspendieron la venta de los bienes. Se me aflojaron las piernas. Me senté despacio. ¿Qué significa eso? Que no pueden tocar un solo peso más, ni vender nada hasta que se aclare todo. Y lo mejor, el juez pidió que te evalúen de manera independiente. Si se confirma que no necesitabas estar internada, podrás salir de esa residencia. Por un momento no supe qué decir. No sabía si llorar, reír o gritar de felicidad. Después de meses sintiéndome como prisionera, se abría una puerta. Elvira me abrazó con fuerza cuando se lo conté. Eso, carajo, gritó, eso es justicia, amiga. Y yo pensé en Fausto, en su voz paciente, en su manera de mirar la vida con nobleza, y sentí que en algún rincón del cielo, él también estaba aplaudiendo. La evaluación médica llegó una semana después. Mandaron a una doctora independiente, joven, seria pero amable. Me revisó con cuidado, me hizo preguntas detalladas, me pidió que caminara, que recordara fechas, que hablara de mi vida cotidiana. ¿Puede usted administrar sus medicamentos sola? Sí, desde hace años. ¿Puede cocinar, manejar dinero, tomar decisiones? Puedo hacer todo eso y más, le dije, con la frente en alto. Lo único que no puedo hacer es callarme. La doctora sonrió, tomó nota de todo y, al final, me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Señora Rosaura, está usted perfectamente lúcida. No hay ninguna razón médica ni psicológica para que esté internada en esta residencia contra su voluntad. Esa noche casi no dormí. Me revolvía en la cama como si mi cuerpo supiera que algo grande estaba por suceder. Y así fue. 2 días después, llegó la resolución. Estaba libre para salir. Legalmente no podían retenerme ni un minuto más. Tenía el derecho, y el deber, de recuperar mi vida. Adela llegó por mí en su coche viejo pero resistente. Elvira me abrazó tan fuerte que sentí que me dejaba una parte de ella en los huesos. No te despidas, me dijo, porque las mujeres como nosotras nunca nos despedimos. Solo seguimos luchando en otro lado. Salí con una bolsa de ropa, un rosario y una carpeta llena de papeles legales que ahora eran mi escudo. Pero más que eso, salí con la cabeza en alto. No era la misma mujer que había entrado por esa puerta meses atrás. Había llegado asustada, dolida, derrotada. Salía fuerte, determinada, viva. ¿Y ahora qué sigue, Rosaura? Me preguntó Adela mientras arrancábamos. Ahora, voy a recuperar mi casa, mi dinero y mi lugar en el mundo, no como madre dolida, sino como mujer que no se dejó pisotear. Adela me apretó la mano y yo vi por la ventana como la residencia San Rafael se hacía pequeña en el espejo retrovisor. No me llevé muebles, ni fotos, ni recuerdos físicos, pero me llevé algo más poderoso, mi dignidad intacta, y eso no tenía precio. Esa misma tarde llegamos a la casa de Adela. Me había preparado un cuarto sencillo, con una cama de madera, una repisa llena de libros y una ventana que daba a un árbol de naranjas. Me senté en la orilla de la cama y sentí que el alma me descansaba por primera vez en meses. Te puedes quedar aquí el tiempo que necesites, Rosaurita, me dijo, pero sé que tú no eres mujer de depender de nadie. Le sonreí, y sí, tenía razón, agradecida, claro. Pero yo necesitaba reconstruirme desde lo mío. A la mañana siguiente comenzamos con el plan, recuperar la casa que había sido mía por más de 40 años. Legalmente aún estaba en proceso de venta, pero el congelamiento de cuentas había detenido todo. Con los documentos en mano y la falsificación probada, teníamos una buena base para anular el trámite completo. Lo primero que necesito, le dije a Adela, es ir a verla. ¿A quién? A mi casa. Fuimos en la tarde. La fachada estaba igual,
pero los colores eran distintos. Donde antes había bugambilias y una reja azul cielo, ahora había un portón gris metálico y macetas vacías. Toqué el timbre, salió una mujer joven, sorprendida al verme. Sí, disculpe la molestia, soy Rosaura Méndez. Esta fue mi casa. Me miró de arriba a abajo, insegura. ¿Y qué necesita? Solo verla, solo pasar un momento, si me lo permite. La mujer dudó, pero algo en mi tono, tal vez mi temblor contenido, la convenció. Pase, pero solo un momento, por favor. Entré despacio, cada paso era una punzada en el corazón. El comedor tenía muebles nuevos, fríos, el piso ya no crujía, como antes. En el lugar donde estaba mi vieja mecedora había una pantalla gigante. En la pared del pasillo, donde Fausto había colgado nuestras fotos de boda, había ahora un espejo moderno y sin alma. Caminé hacia el jardín. Ahí seguía el limonero que Fausto había plantado con sus propias manos. Más torcido, más viejo, pero de pie, como yo. Toqué el tronco, cerré los ojos y sentí algo recorrerme. Un río de memorias. Le trae recuerdos, ¿verdad? Dijo la joven, ahora más suave. Sí, pero no solo recuerdos, también verdad. Porque esta casa no es solo paredes. Es mi historia, y no me voy a ir sin ella. No amenacé, no grité, solo dije la verdad. Me retiré con dignidad. De regreso en el coche, Adela me miró de reojo. ¿Y ahora? Adela, ahora empieza la verdadera batalla. Los días siguientes fueron una mezcla de papeles, citas en juzgados y silencio. Silencio por parte de Matías, que no volvió a llamarme, y silencio mío, que ya no sentía la necesidad de rogar por explicaciones, porque cuando alguien te arranca el corazón y tú logras volver a latir, ya no le debes nada. Adela presentó ante el juez la evidencia completa, el peritaje caligráfico que confirmaba la falsificación de mi firma, la transacción irregular de la cuenta de ahorros, y el contrato de internamiento sin consentimiento, válido. Todo estaba ahí, documentado, frío, irrefutable. El juez, un hombre de rostro duro y ojos cansados, leyó los expedientes con atención. Al final, levantó la mirada y me dijo: Señora Rosaura, quiero felicitarla. No muchas personas en su situación tienen el valor de hacer lo que usted ha hecho. No me quedó otra, su señoría, le dije. O me defendía, o me moría en silencio. Suspiró y asentó. Vamos a proceder con la nulidad de los contratos, la reversión de la venta y la restitución de los fondos. Su caso será un precedente. Precedente, esa palabra me quedó resonando. Esa noche me senté con Adela a tomar un café y ver el noticiero. Yo no era de ver noticias, pero ese día sentía que el mundo tenía que contarme algo. No apareció nada sobre mí, claro, ni una nota. Nadie se entera nunca de estas cosas que nos rompen el alma. Pero yo, lo sabía, yo, Elvira, las otras mujeres invisibles. Nosotras sí sabíamos. Pasaron los días y la resolución llegó. La casa volvía a mi nombre. La cuenta se descongelaba y todo el dinero debía ser devuelto en un plazo de 30 días. Matías recibió la notificación oficial en su oficina. Su abogado intentó negociar, minimizar, retrasar. Pero Adela fue firme. No hay trato, no hay acuerdo. Lo único que queremos es justicia. Una semana después, recibí un mensaje de Matías. Solo 3 palabras. ¿Podemos hablar? Lo miré, y no supe si llorar o borrarlo, porque no hay dolor más grande que el hijo que te arranca la voz, y no hay fuerza más poderosa que una madre que decide recuperarla. Tardé un día entero en decidir si contestar o no el mensaje. ¿Podemos hablar? Lo leía una y otra vez como si escondiera algo más, pero no, era solo eso, 3 palabras frías, con la culpa detrás. Adela me dijo: es tu decisión, pero recuerda, no necesitas escucharlo para seguir adelante. Sin embargo, yo sí necesitaba escucharlo, no por él, por mí, por esa parte mía que todavía se preguntaba en qué momento lo perdí, en qué instante ese niño que lloraba en mis brazos se convirtió en el hombre que me internó sin mirar atrás. Le contesté: mañana a las 10 en el parque de la Plaza Vieja. A las 10 en punto, Matías llegó, solo, sin Jimena. Llevaba la barba crecida, ojeras y ese gesto nervioso que yo conocía desde que era niño, el que ponía cuando sabía que había hecho algo que no tenía perdón. Se sentó frente a mí, en la banca de piedra,
sin atreverse a hablar primero, y fui yo quien rompió el silencio. ¿Qué quieres? Bajó la mirada. Sé que lo arruiné todo. Ma, no digas lo arruiné como si hubieras roto un vaso. No fuiste torpe, Matías. Fuiste cruel. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? De cuidar a tu madre, de no poder con todo. Jimena me presionaba, y yo sentía que si te llevábamos a vivir con nosotros, todo se iba a complicar. ¿Y tu solución fue deshacerte de mí? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo no podía sentir compasión todavía, porque aún tenía el pecho lleno de preguntas. ¿Quién te enseñó eso, Matías? ¿Quién te enseñó que lo fácil es mejor que lo correcto? No lo sé, me dejé llevar. Tú eras mi hijo, y me usaste como si fuera una carga, como si yo fuera un mueble viejo que ya estorbaba. Falsificaste mi firma, te quedaste con mi casa, con mis ahorros, con mi tranquilidad. No hay día en que no me arrepienta, pero lo hiciste. Guardó silencio. La plaza se llenaba de murmullos de pájaros y pasos, pero entre nosotros dos solo había eso, un abismo. ¿Qué quieres de mí, Matías? Me miró, con los ojos brillosos, derrotado. Quiero que algún día puedas perdonarme. Lo miré fijo, y en ese momento supe que el perdón no era algo que se da, sino algo que uno decide si el otro lo merece, y él aún no lo merecía. No te odio, hijo, pero no te creo, no todavía. Se levantó despacio, no intentó abrazarme, no me pidió más, solo dijo: cuando quieras hablar otra vez, aquí voy a estar. Lo vi irse, y sentí paz, porque el perdón comienza cuando uno deja de cargar lo que no le corresponde. Esa tarde volví caminando a casa de Adela con la cabeza despejada. No me sentía feliz, pero sí aliviada, porque finalmente había dicho lo que llevaba meses atorado en el pecho. No había gritado, no había insultado, solo hablé con la verdad, y eso, a mi edad, vale más que cualquier disculpa. Adela me estaba esperando con café caliente y pan dulce. ¿Cómo te fue? Me preguntó con cautela. Dijo que quiere que lo perdone. ¿Y tú? Le dije que todavía no. Adela asintió en silencio, como quien sabe que hay cosas que no se discuten, se entienden. Durante las semanas siguientes, el proceso legal siguió su curso. Recuperé formalmente mi casa. El juez falló a mi favor y declaró nulas las transferencias bancarias realizadas sin mi consentimiento. El banco, con cierta resistencia, tuvo que devolver cada centavo. La cuenta volvió a estar solo a mi nombre. Con ese dinero, lo primero que hice fue algo que nadie se esperaba, y volví a la residencia San Rafael, no como interna, claro, como visitante. Entré un martes por la mañana, con un ramo de flores frescas en una mano y una caja de panecillos en la otra. Cuando Elvira me vio, soltó una carcajada que hizo eco en todo el pasillo. Mira nada más, si es la rebelde del 204, la misma, pero ahora en libertad. Nos abrazamos fuerte, me temblaron las piernas, pero no por debilidad, sino por emoción. Ese día nos sentamos juntas en la banca del jardín, como tantas veces antes, y le conté todo. Lo del juicio, lo de Matías, lo de la casa, y ahora, ¿qué vas a hacer con todo ese dinero? Ayudar, le dije, a mujeres como tú, como yo, mujeres que no saben que tienen derecho a decir que no, que tienen derecho a preguntar, a revisar, a desconfiar si es necesario. Elvira me miró en silencio. Eres valiente, Rosaura. No, solo me cansé de ser invisible, y fue ahí, en ese rincón que antes me había parecido una cárcel, donde decidí abrir algo nuevo, una pequeña fundación. No, llevaría mi nombre, porque no se trataba de mí, se trataba de todas, y así nació la idea que me devolvería no solo mi casa, sino también mi propósito, Fundación Las Bugambilias. Así la llamé, porque como dijo Fausto una vez mientras me veía podar el jardín, con las manos llenas de tierra y los ojos llenos de ganas, las mujeres fuertes son como las bugambilias. Mientras más las maltratan, más florecen. Elvira fue la primera en sumarse. Luego se unió Leticia, una enfermera jubilada con carácter de torbellino y voz de comandante. Entre las tres armamos algo pequeño, modesto, pero poderoso, un espacio, donde las mujeres mayores podían ir a contar su historia, recibir orientación legal, revisar documentos antes de firmarlos, y sobre todo, sentirse vistas, escuchadas, vivas. Alquilamos un local cerca del mercado, pusimos sillas, una pizarra,
una cafetera vieja y un letrero hecho a mano, aquí nadie te va a callar. La primera semana solo llegaron 2 señoras, una con miedo, la otra con rabia. La segunda semana fueron 5. Para el primer mes ya, éramos 15, compartiendo historias, café, lágrimas, y también risas. Mujeres que habían sido manipuladas por sus propios hijos, que firmaron sin leer por confianza ciega, que terminaron en residencias sin querer, que tenían casas pero no llaves, dinero pero ningún control. Y ahí, entre todas, descubrimos que no éramos casos aislados, éramos un ejército dormido. Cada historia que escuchábamos era como volver a leer la mía desde otro ángulo, y cada abrazo que dábamos era un ladrillo nuevo en el muro de nuestra dignidad reconstruida. Matías, mientras tanto, seguía en silencio. No volvió a buscarme, no sé si por vergüenza, por miedo o por orgullo, y no lo juzgué más, porque entender a alguien no siempre significa volver a dejarlo entrar en tu vida. Una tarde, mientras salía del local de la fundación, me encontré con una señora que caminaba despacito, con bastón y una mirada cargada de siglos. ¿Usted es Rosaura Méndez?, me preguntó. Sí, ¿nos conocemos? No, pero escuché su historia, y solo quería verla de cerca, para creer que era verdad. La abracé, y entendí que yo, una mujer de 76 años, enfermera jubilada, madre traicionada, había logrado algo que ni el dinero, ni los juicios, ni las disculpas podían darme. Había vuelto a sentirme útil, había vuelto a florecer, como una bugambilia en temporada de lluvia. La noticia de la fundación empezó a correr de boca en boca. Primero fueron las vecinas del barrio, luego unas maestras jubiladas, luego un reportero local que vino a hacer una nota para la radio. Yo hablé con nervios, con voz temblorosa, pero con el corazón firme. ¿Y por qué hace esto, doña Rosaura?, me preguntó el periodista, joven, curioso, con libreta en mano. Porque a las mujeres de mi edad nadie nos escucha, respondí. Porque estamos vivas, porque aún pensamos, aún sentimos, aún merecemos respeto. Esa entrevista se hizo viral en redes. Yo ni siquiera sabía que había terminado en internet hasta que una señora tocó la puerta de la fundación desde Zacatecas, con su hijo de 20 años empujando su silla de ruedas. Yo la vi en Facebook, me dijo. Usted me dio valor. Valor, esa palabra que tantas veces confundimos con gritar, con imponerse, con ganar, pero que en realidad, a veces, se trata de simplemente resistir sin perderse. Ese día comprendí que lo que habíamos sembrado estaba germinando, que la fundación no era un local con mesas y sillas, sino un refugio, un faro para las que sentían que su voz ya no valía, para las que creyeron que envejecer era igual a desaparecer. Aquel sábado por la tarde, mientras limpiábamos el patio del local con Elvira, sonó mi celular. Era un número que no reconocía. Contesté. Bueno, soy yo, Matías. Mi cuerpo se tensó de inmediato. La escoba se me resbaló de las manos. ¿Qué necesitas? Estoy afuera, de la fundación. Me asomé por la ventana. Ahí estaba, parado frente al portón, solo, con un sobre en la mano. Elvira me miró y solo dijo: si no quieres, no lo dejes pasar. Pero lo dejé entrar, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. No para justificarlo, no para perdonarlo de inmediato, sino para cerrar el ciclo, para que la herida no quedara abierta como una llaga eterna. ¿Qué traes ahí?, le pregunté, sin ofrecerle asiento. Una carta, dijo. No supe cómo decirte todo esto en persona. Me tendió el sobre y bajó la mirada. No espero que me perdones, mamá, solo quiero que sepas que entendí, tarde, pero entendí. Salió sin decir más, y yo me quedé con la carta temblando entre las manos, porque hay palabras que uno desea escuchar, pero que cuando llegan, ya no duelen ni sanan, solo te confirman lo lejos que se fue todo. Me senté sola, en el escritorio de la oficina. Elvira había cerrado la puerta con discreción, respetando ese momento sin decir palabra. Miré el sobre un rato largo, como si quemara, como si no supiera si abrirlo o tirarlo, pero lo abrí, y ahí estaba, la letra de Matías, torpe, nerviosa, temblorosa, como si cada palabra le costara. Mamá, si estás leyendo esto, es porque tuviste la generosidad de al menos escucharme. No espero que me creas, ni que me perdones,
Solo quiero dejar en claro que sé lo que hice. ¿Y qué me duele? Me duele haber sido el tipo de hijo que tú nunca mereciste. Me duele haberme dejado manipular. Me duele no haber tenido el valor de enfrentar mis miedos sin usarte de escudo. La verdad es que te fallé, como hijo, como persona, y lo peor, es que lo supe todo el tiempo, pero no quise detenerme, me convencí de que lo hacía por tu bien, me engañé, mamá, me quedé sin nada, sin casa, sin dinero, sin dignidad, pero lo que más me duele haber perdido, es a ti, no estoy aquí para pedirte ayuda, estoy aquí porque, por primera vez, quiero hacer lo que tú hiciste toda tu vida, enfrentar las consecuencias. Gracias por todo lo que me diste, por todo lo que intentaste enseñarme, por todo lo que yo no quise ver, y sobre todo, perdón, Matías, terminé de leer con los ojos húmedos. No lloré, ya no, esa carta no buscaba lástima ni piedad, era una confesión, y también una rendición, pero yo no era juez, ni verdugo, guardé la carta en un cajón, no por rencor, por memoria, porque el perdón también necesita tiempo, porque no todo se repara con palabras, y porque hay cosas que se entienden solo después de que el corazón cicatriza. Esa noche, en mi cuarto, antes de dormir, pensé en Fausto, en cómo habría reaccionado él. Lo imaginé abrazando a Matías, dándole una lección de vida, y luego mirándome a mí con esos ojos que todo lo entendían sin decir nada, y supe que haría lo correcto, pero no rápido, no como ellos lo hicieron conmigo, sino a mi tiempo, con dignidad. Pasaron varios días y no supe nada más de Matías. No lo busqué, no lo llamé, no le respondí la carta, porque a veces el silencio también es una respuesta, no para castigar, sino para enseñar que el amor no es inmediato, y que las heridas profundas necesitan reposo antes de poder cerrar. Mientras tanto, en la fundación, la vida seguía, las bugambilias florecía, cada vez más mujeres llegaban, acompañadas de nietos, vecinas o simplemente solas, cargando años de abandono disfrazado de cariño. Nos sentábamos en círculo, contábamos nuestras historias, y tejíamos entre todas una red de comprensión que ninguna institución del gobierno nos había ofrecido jamás. Una mañana, mientras acomodaba unos documentos en el archivo, Elvira me tocó el hombro con una sonrisa traviesa. ¿Ya viste el periódico? ¿Cuál? Me mostró la portada de un diario local. Ahí, en letras pequeñas pero claras, decía, Fundación de Mujeres Mayores se convierte en refugio contra abusos legales y familiares. Y ahí estaba yo, con mi chal gris, mis manos arrugadas y mi mirada firme, rodeada de otras como yo. Leí el artículo con los ojos llenos de asombro. Hablaban de nosotras como si fuéramos algo admirable, como si nuestro dolor se hubiera convertido en semilla fértil, como si por fin alguien nos viera como lo que éramos, sobrevivientes. Ese día sonó el teléfono fijo de la fundación. Contestó Leticia, que había asumido el rol de secretaria voluntaria. Doña Rosaura, dijo, la buscan del gobierno municipal. Me puse nerviosa. ¿Y qué quieren? Dicen que quieren reunirse con usted, que han leído sobre el trabajo que está haciendo y que quieren apoyarla. Colgué con el corazón acelerado, porque toda mi vida creí que ya no tenía nada nuevo por hacer, que mi tiempo había pasado, que lo único que me quedaba era esperar. Pero, ahí estaba, el mundo tocando la puerta de una mujer de 76 años con ganas de construir, de sanar, de enseñar que no hay edad para volver a empezar. Y por primera vez, no sentí miedo, sentí orgullo. La reunión con el gobierno municipal fue en una oficina sencilla, pero llena de formalidades. Me acompañaron Elvira y Leticia, las dos vestidas como si fuéramos a recibir un premio, y en el fondo, eso era, el premio de haber sobrevivido, de haber alzado la voz, de haber hecho algo que nadie esperaba de nosotras. Nos recibió una funcionaria, joven, amable, pero con esa mirada que uno reconoce al instante, la de quien no sabe si tratarte como abuelita o como líder. Doña Rosaura, queremos felicitarla por su labor. Hemos recibido muchos comentarios positivos sobre la Fundación Las Bugambilias. Gracias, respondí, pero no lo hago por reconocimiento, lo hago porque nadie más lo está haciendo. Ella sonrió con cierto respeto. Justamente por eso, queremos apoyarla. Estamos diseñando un programa para mujeres mayores en situación de vulnerabilidad y nos gustaría que su fundación forme parte del piloto. ¿Y qué implica eso? Un subsidio mensual, apoyo legal,
vinculación con centros de salud, difusión, pero también reglas, reportes y ciertos lineamientos institucionales. Me quedé callada un momento, miré a Elvira, que me levantó las cejas como diciendo aguas. Y es que sí, el apoyo suena bonito hasta que vienen con papeles que amarran más que ayudan. Lo vamos a pensar, le dije con calma, no porque no valoremos la ayuda, sino porque nuestra libertad es lo que nos hace fuertes. No quiero convertir esto en un trámite de oficina. La funcionaria asintió. Lo entiendo, pero si decide aceptar, sepa que no están solas. Nos despedimos, con un apretón de manos. Ya afuera, en la plaza frente al edificio, Leticia me miró divertida. ¿Quién iba a decirlo? ¿Rosaura? De internada forzada, a directora de fundación buscada por el gobierno. La vida da vueltas, le respondí. A veces te hunde, pero si tienes fuerza, también te levanta. ¿Y qué vas a hacer con la propuesta? Voy a aceptarla, pero, a mi manera, vamos a crecer, sin perder el alma, y así, sin planearlo. Las Bugambilias comenzó su segundo capítulo, con más fuerza, con más mujeres, y con más voz. Y yo, sentía que la vida apenas empezaba. La noticia del subsidio corrió, rápido entre las mujeres de la fundación. Algunas lloraron, otras aplaudieron, muchas no entendían del todo lo que significaba, pero todas sabían que era algo grande, algo nuestro. Con los primeros recursos que llegaron, no compramos sillas nuevas ni pintamos paredes. Compramos algo más urgente, asesoría legal gratuita para todas. Trajimos una psicóloga 2 veces por semana y conseguimos una trabajadora social que recorría colonias buscando a esas mujeres olvidadas detrás de cortinas viejas y ventanas cerradas. Leticia lo resumió así: no vinimos a decorar el techo, vinimos a levantar los cimientos. Ese mismo mes, recibí una carta por correo tradicional, con sello, con timbre, como las de antes. Era de Matías. Otra vez: mamá, no espero que me contestes. Solo quiero que sepas que he empezado terapia. Yo, que siempre dije que eso era para gente débil, pero resulta que los débiles fuimos nosotros, los que no sabemos amar sin destruir. Quería contarte que Jimena y yo nos separamos. No lo digo para dar lástima, lo digo porque he empezado a ver todo con otros ojos. Y lo que veo, me duele. Te vi en el periódico, leí sobre tu fundación, me hizo llorar, no por culpa, por admiración. Me diste la vida 2 veces, y esta segunda fue la más valiente. Perdón, mamá, tu hijo, Matías. Leí la carta en silencio, la doblé con cuidado y la guardé junto a la otra, en la misma caja donde tenía fotos de cuando él era niño, donde sonreía con los dientes chuecos y el alma limpia. No lloré, pero respiré hondo, muy hondo, porque cada letra de su carta era una piedra menos en mi pecho, y por primera vez en mucho tiempo, me permití pensar en él, sin rencor, solo con una esperanza pequeña, como una semilla. Esa tarde, Elvira me encontró regando unas plantas en el patio de la fundación. ¿Y esa cara?, me preguntó. Curiosa. Matías me escribió otra vez. ¿Y qué dijo? Dijo que me admira. Elvira me abrazó sin decir nada, porque hay cosas que no necesitan más palabras, solo una presencia que entiende, desde el alma. En los días siguientes, algo empezó a cambiar en mí. No fue rápido, no fue de golpe, pero era como si mi cuerpo, mis pensamientos, mi propia sombra, empezaran a caminar con más ligereza. Tal vez era el perdón asomándose tímido, o tal vez era la satisfacción de haber recuperado mi lugar en el mundo sin pisotear a nadie. Solo, alzando la voz, una tarde, mientras preparábamos café para una reunión en la fundación, Leticia me dijo algo que me dejó pensando. ¿Sabes, Rosaura? Tú abriste esto para ayudar a otras, pero sin darte cuenta, también te salvaste a ti. Me quedé callada, porque sí, porque esa era la verdad. Yo había llegado a este punto con el alma en ruinas, convencida de que mi historia había terminado, el día que me metieron a esa residencia sin aviso, pero estaba equivocada. Mi historia apenas comenzaba. Un día después, Matías me llamó por primera vez desde la carta. Dudé si contestar, pero lo hice. Bueno, hola, mamá. Esa voz, temblorosa, más baja, más real. ¿Cómo estás?, le pregunté sin dureza, pero sin dulzura tampoco. Quería saber si puedo pasar a verte, no a pedir nada, solo a verte. Pausa, respiré hondo.
Puedes venir mañana a las 5, a la fundación. Gracias, gracias. Ma, colgué y me quedé, mirando el teléfono, como si fuera una pieza sagrada, no por lo que representaba él, sino por lo que representaba en mí, que estaba lista, que podía mirarlo a los ojos, sin quebrarme. Al día siguiente, llegó puntual, solo, con una camisa, sencilla, sin prisas ni relojes caros, y con la mirada baja, como quien viene a pedir permiso, no a imponerse. Entró a la oficina y se sentó frente a mí. No habló, y yo tampoco, solo nos miramos, dos seres que se habían herido, que se habían perdido, pero que tal vez, todavía, podían encontrarse. Gracias por dejarme venir, dijo al fin. Gracias por venir como hombre, no como niño asustado. Sonrió con un poco de tristeza. He aprendido mucho estos meses. Ojalá lo suficiente. No vine a hablar de mí, mamá. Vine a preguntarte si hay algo que yo pueda hacer por ti. Me sorprendió, porque nunca imaginé que esa pregunta llegaría, y mucho menos de sus labios. Sí, le dije, puedes escuchar de verdad, a las mujeres, a tu madre, a ti mismo, y después, puedes aprender a hacer las cosas distinto. Él asintió, y no dijo nada más, pero a veces, el silencio entre dos personas que han vivido tanto, es la conversación más poderosa de todas. Después de ese encuentro, no volvimos a hablar por unas semanas, ni una llamada, ni un mensaje, pero no me preocupó, porque esta vez, el silencio no sabía a abandono, sabía a respeto, a pausa necesaria, a distancia sana. Mientras tanto, en las bugambilias, el movimiento no paraba. Comenzamos a organizar talleres de alfabetización digital para abuelas que querían aprender a usar el celular sin miedo, mujeres que jamás habían tocado una computadora, y ahora abrían correos y hacían videollamadas con sus nietos. Rosaura, me dijo una señora de 82 años, hoy vi por primera vez a mi nieta que vive en Alemania, y lloramos juntas. Todo gracias a usted. Yo solo le sonreí, pero por dentro, mi corazón florecía como jardín en primavera. Una tarde de lluvia, mientras organizábamos donaciones en el almacén, llegó Matías otra vez, sin avisar, con los zapatos empapados y un cuaderno en la mano. ¿Puedo pasar? Claro, le dije, sin levantar la voz. Se sentó, se secó las manos y me entregó el cuaderno. ¿Qué es esto? Un plan, una propuesta. Estuve pensando en cómo devolver, en cómo reparar sin estorbar. Y se me ocurrió que tal vez, si tú me lo permites, podría ayudar aquí, desde otro lugar, desde el respeto. Abrí el cuaderno. Eran hojas escritas, a mano, ideas para mejorar la administración de la fundación, para optimizar recursos, para buscar patrocinadores. Lo que Matías sabía hacer, pero esta vez, con humildad. ¿Y tú qué ganas con esto? Le pregunté. Nada, solo redención. Lord, miré largo rato, y vi algo en sus ojos que no había visto antes. No era lástima, ni arrepentimiento, era comprensión, y eso, para mí, valía más que cualquier disculpa. Puedes quedarte, pero vas a empezar desde abajo, como tú digas, mamá, y así. Mira, hijo se convirtió en voluntario, no como el heredero de todo, sino como uno más, barriendo, organizando papeles, sirviendo café a las mujeres que llegaban con el alma en ruinas. Y yo, desde lejos, lo observaba, sin decirle mucho, pero anotando cada gesto, cada cambio, cada paso hacia el hombre que yo sabía que podía ser, si se lo permitía. Los primeros días como voluntario fueron incómodos para él, se notaba, no sabía dónde ponerse, cómo hablar, cómo mirar a las mujeres que venían con historias tan parecidas a la mía, pero no se fue, no se escapó, se quedó. Leticia, con su voz firme y su risa descarada, fue la primera en ponerlo en su lugar. Aquí no importa si eres licenciado o barrendero, aquí todos servimos igual. ¿Te queda claro? Matías solo asintió, con humildad, y ella le dio una escoba. Las mujeres, al principio, lo miraban con cierta desconfianza, tal vez por su edad, por su ropa, por su apellido, pero con el tiempo, comenzaron a soltar comentarios entre risas. Ese muchacho de ojos tristes es trabajador. ¡Ay! Y hasta me sirvió café con una sonrisa. No parece hijo de Rosaura, parece su alumno. Y sí, en muchos sentidos, lo era. Una tarde, mientras archivábamos unos documentos en la oficina,
Matías me miró y dijo, mamá, ¿te das cuenta de todo lo que lograste? No lo logré sola, pero lo empezaste tú, con el corazón roto, con la dignidad hecha trizas. Y ahora mira, miré, y sí, era cierto. Mujeres tejiendo juntas en el patio, otras tomando clases de computación, algunas leyendo poesía en voz alta, todas vivas, todas presentes, todas recuperando pedazos de sí mismas. ¿Te arrepientes de no haberme perdonado antes? Me preguntó, bajito. No, hijo, porque si te hubiera perdonado antes, no habrías llegado a ser quien eres ahora. Él se quedó callado, y yo también, porque hay verdades que se entienden mejor cuando no se repiten. Esa noche, al cerrar la fundación, nos quedamos los dos barriendo en silencio, solo el ruido de las escobas y la luz cálida del patio, y por un momento, sin buscarlo, me sentí en paz, no porque todo se hubiera olvidado, sino porque todo se había enfrentado. La rutina en las bugambilias se volvió más viva, más humana. Cada semana llegaban mujeres nuevas, algunas en sillas de ruedas, otras con bastones, algunas tomadas de la mano por nietas adolescentes, y todas, sin excepción, con una historia que cargaban en los hombros como costal de piedras. Matías comenzó a ganarse su lugar sin buscar protagonismo. Escuchaba más de lo que hablaba, tomaba notas, ayudaba a redactar formatos, enseñaba a las señoras cómo hacer transferencias seguras desde el banco, y sobre todo, aprendía. Una tarde, mientras salíamos de una charla sobre testamentos y poderes notariales, se me acercó con la mirada húmeda. Mamá, ¿tú crees que papá estaría orgulloso de mí ahora? Me detuve. Sí, le dije con calma, pero más orgulloso estaría de saber que te hiciste cargo del daño que causaste. Él bajó la cabeza. ¿Y tú? Yo no soy juez, Matías, soy tú, madre, y a las madres nos duele, pero también, cuando vemos que nuestros hijos intentan redimirse de verdad, se nos acomoda poquito el alma. Me abrazó con fuerza, y fue la primera vez en años que sentí ese abrazo como antes. Sin culpa, sin miedo, solo hijo y madre, sin contratos, sin silencios, sin distancia. Esa noche le conté a Elvira lo que había pasado. Ella, con su sabiduría sin filtros, me dijo, ¿ves? No todo se arregla con gritos. A veces, basta con dejar que la vida acomode solita lo que uno no puede remendar. Yo asentí, porque esa era la lección más grande que había aprendido a mis 76 años, que no siempre se gana luchando, a veces se gana esperando, resistiendo, confiando, y también, sabiendo cuándo soltar. El día que cumplí 77 años lo celebramos en el patio de la fundación. No hubo mariachis, ni globos, ni pasteles de pastelería fina, pero hubo algo que valía más que todo eso, una mesa larga, cubierta con manteles de colores, platos traídos por las mismas mujeres que un día llegaron derrotadas y que ahora reían con los ojos llenos de vida. Leticia me preparó un arroz con leche que sabía a infancia. Elvira me regaló una libreta bordada a mano, y Matías me abrazó sin palabras, con lágrimas silenciosas que caían en mi blusa, como las de un hijo que por fin entendía lo que significaba estar presente. Cuando terminaron de cantar las mañanitas, me pidieron unas palabras. Me levanté, despacito, con las piernas un poco temblorosas, pero con la voz más firme que nunca. Gracias a todas por acompañarme, por construir esto conmigo, por no dejar que el abandono nos definiera, por enseñarme que nunca es tarde para reconstruirse, que la dignidad no tiene fecha de caducidad. Los aplausos fueron suaves, cariñosos, llenos de respeto. Algunas lloraban, otras me tomaban de las manos. Matías, desde una esquina, me miraba como quien ve a alguien por primera vez, y yo me sentí plena, no porque todo hubiera salido perfecto, sino porque todo, incluso lo malo, tuvo un sentido. Después del almuerzo, Matías me pidió salir a caminar, solo los dos. ¿Sabes, mamá?, me dijo mientras caminábamos por el malecón. He estado pensando en todo lo que pasó, y me doy cuenta de que, por muchos años, yo creí que el éxito era tener más casas, carros, dinero, títulos. Eso nos enseñaron. Hijo, le respondí, ¿qué valemos por lo que tenemos? Pero la vida enseña distinto. Hoy sé que el verdadero éxito es dormir tranquilo, poder mirarte al espejo sin sentir vergüenza, saber que las personas que amas están bien, no porque las controlas,
sino porque las respetas. Lo abracé. Ese es el hombre que yo sabía que vivía dentro de ti. Solo necesitaba caer para aprender a levantarse solo. Nos sentamos en una banca frente al mar. El atardecer se vestía de naranjas y violetas, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio entre nosotros no dolía, se sentía como hogar. Después de ese paseo, algo se asentó. Entre Matías y yo, no hablamos más del pasado, no porque lo hubiéramos olvidado, sino porque ya no dolía como antes, como si finalmente se hubiera convertido en una cicatriz, visible, sí, pero ya sin sangrar. En la fundación, todo seguía creciendo. Ahora, teníamos convenio con una universidad local, donde estudiantes de derecho venían a hacer su servicio social ayudando a las señoras con trámites legales. También llegaron psicólogas jóvenes que aprendían más escuchando a nuestras mujeres que en cualquier aula. Doña Rosaura, me dijo una estudiante un día, yo pensaba que trabajar con personas mayores iba a ser aburrido, pero usted me cambió la vida. No es que seamos aburridas, mija, es que nadie nos había preguntado qué tenemos que decir. Y sí, teníamos mucho que decir, mucho que enseñar, porque la edad no borra la dignidad, ni la memoria, ni la fuerza. Una mañana, recibí un correo electrónico. Era de una periodista de la Ciudad de México. Quería venir a hacer un reportaje para televisión. Decía que nuestra historia había inspirado a muchas mujeres a levantar la voz en sus propios hogares. Cuando se lo conté a Elvira, se llevó las manos a la cara y soltó una carcajada. Mira tú, vamos a salir en la televisión. ¿Quién lo iba a decir? Fausto se moriría otra vez del susto, le dije entre risas. Siempre odiaba las cámaras. Pues que se acomode en el cielo, porque su señora va para famosa. El reportaje salió un mes después, y no solo contó mi historia, sino la de varias de nuestras compañeras. Historias de abandono, de manipulación, de traición, pero también de resistencia, de perdón, de reconstrucción. El día que lo transmitieron, nos reunimos todas en el salón principal de la fundación. Vimos el programa en una televisión prestada, y cuando aparecí yo, con mi chal gris y mi voz pausada diciendo nosotras también importamos, todas aplaudieron. Algunas lloraron, otras me abrazaron como si estuvieran abrazando su propia historia, y en ese momento lo entendí todo. No fundé las bugambilias solo para defenderme, la fundé para decirle al mundo que las mujeres como yo, ya no íbamos a quedarnos calladas. Después del reportaje, empezaron a llegar cartas de todo el país, desde Oaxaca, desde Monterrey, desde pueblos chiquitos donde mujeres mayores, con la letra temblorosa y las palabras llenas de verdad, nos contaban sus historias. Algunas nos pedían ayuda legal, otras solo querían que alguien las escuchara. Una señora de Durango escribió, no tengo a nadie, pero el día que vi su historia, me sentí acompañada por primera vez en años. Otra, de un barrio en Medellín, Colombia. Sí, incluso desde allá decía, yo también soy bugambilia. Me han doblado, pero no me han roto. Esa frase se volvió nuestro lema. Matías fue quien propuso imprimir camisetas con esa frase. Él mismo se encargó del diseño, del proveedor, de coordinar con las voluntarias para distribuirlas, no por negocio, sino como símbolo, porque sí, nos habían doblado, pero no nos habían roto. Un día, Leticia me trajo una idea que me dejó pensativa. Rosaura, ¿por qué no escribes un libro? ¿Un libro? Sí, con tu historia, y con la de todas nosotras, para que el mundo sepa lo que pasa cuando una mujer mayor dice ya basta. Lo pensé mucho, tenía miedo, yo no era escritora, solo era una enfermera jubilada, una madre traicionada, una mujer que un día decidió no callar más. Pero Elvira me abrazó y me dijo, tú no necesitas escribir perfecto, solo necesitas escribir con verdad, y eso a ti te sobra. Así empecé, a ratos, con calma, en una libreta sencilla, escribía con mi letra lenta, dejando que las palabras salieran cuando quisieran, no para buscar fama, no para figurar, sino para dejar un legado, para que otras, algún día, cuando se sintieran solas, encontraran entre mis páginas un espejo, una esperanza, una semilla. El libro lo titulé igual que a la fundación, Las Bugambilias, y en la portada no aparecía mi nombre en grande, sino una ilustración sencilla, una rama florecida que nacía de un muro agrietado, porque eso éramos todas,
flores que habían brotado donde nadie esperaba nada más que ruinas. Lo presenté en la plaza del pueblo, en un evento pequeño pero lleno de amor. Vinieron las mujeres de la fundación, vecinos, estudiantes, incluso autoridades locales. Cuando me pasaron el micrófono, el corazón me latía como cuando era niña y recitaba en los actos cívicos. Este libro, dije, no es mío, es nuestro, de cada mujer que fue traicionada por su sangre, de cada madre que fue despojada por quienes debía cuidar, pero también de cada una que decidió no quedarse tirada, que levantó la mirada, que floreció, aunque nadie lo esperara. El aplauso fue largo, y entre el público, en una esquina, estaba Matías, con los ojos brillosos, acompañado de una mujer mayor, que después supe era una vecina suya a quien él había ayudado a recuperar su pensión retenida injustamente. Estoy intentando hacer algo bueno, ma, me dijo esa noche, aunque sea poquito, cada acto cuenta, hijo, y tú estás sembrando lo que antes destruiste. Eso también es justicia. A partir de ese día, Matías se volvió parte oficial del equipo, no por ser mi hijo, sino porque se lo había ganado, con humildad, con constancia, con silencio. A veces lo veía en el patio, escuchando a las mujeres con respeto, tomando notas, sirviendo café. Ya no era el hombre que necesitaba aplausos, era el hombre que había aprendido a servir sin esperar nada a cambio. Y yo me sentía en paz, porque sí, el dolor dejó marcas, pero no me venció, porque sí, me traicionaron, pero no me rompieron, porque sí, fui abandonada, pero aprendí a encontrarme, y a estas alturas de la vida, entendí que el amor verdadero es el que se reconstruye con verdad, no el que se finge con flores y visitas en fechas especiales. Una tarde de diciembre, mientras barría hojas secas del patio, Matías se me acercó en silencio, se quitó el suéter y me lo puso sobre los hombros. El aire estaba fresco, pero no helaba. Aún así, ese gesto me abrigó más que cualquier prenda. Mamá, dijo, bajito, ¿tú crees que algún día vuelva a merecer tu confianza? Me detuve, lo miré a los ojos. La confianza, hijo, no se recupera, se reconstruye, día a día, y tú ya empezaste, solo no te detengas. Él asintió, como quien entiende que el camino es largo, pero al menos ya no camina en círculos. Ese diciembre celebramos la primera posada de las bugambilias. Llenamos el local con luces sencillas, papel picado y villancicos cantados con voz quebrada y sonrisas firmes. Las mujeres trajeron sus guisos, tamales, buñuelos, ponche calientito, y por primera vez en años, muchas de ellas celebraban sin sentirse estorbo, sin ser invitadas por compromiso. Eran el corazón de la fiesta. Leticia se disfrazó de pastora y nos hizo reír hasta el dolor de estómago. Elvira bailó con un bastón como si fuera abanico, y yo, sentada entre todas, miraba con el alma llena. No había regalos caros, ni pinos de revista, pero sí había abrazos sinceros, miradas limpias, y una música suave que nacía desde lo más profundo de la dignidad recuperada. Al final de la noche, Matías se paró frente a todas. Le temblaban las manos, pero sostuvo el papel con firmeza. Buenas noches, dijo. Solo quiero agradecerles a cada una, porque, sin saberlo, me enseñaron más de lo que aprendí en toda mi vida. Vine aquí buscando redención, y encontré sabiduría. Volteó a verme, y a ti, mamá, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por mostrarme que el amor también puede doler, pero que cuando se levanta del piso, es más fuerte que nunca. Yo no dije nada, solo lo abracé, no con el impulso del perdón inmediato, sino con la certeza de que habíamos sobrevivido a la tormenta, juntos, y de pie. Y en ese abrazo, estaba todo lo que no supimos decir antes. La mañana del 2 de enero, las bugambilias amaneció llena de flores. Sin que yo supiera, las mujeres habían organizado una especie de homenaje, no por mi cumpleaños, ni por algún logro específico, solo porque, como dijeron ellas mismas, queríamos darte las gracias por devolvernos la voz. Cuando llegué, había fotos colgadas con pinzas, dibujos hechos por nietos, cartas dobladas como origamis, y un letrero grande que decía, Rosaura, nos sembraste dignidad. Me temblaron las piernas. Leticia corrió a sostenerme antes de que me quebrara. Hoy no llores, Rosaura,
me dijo, hoy siéntete orgullosa. Elvira me tomó de la mano y me llevó hasta el centro del salón. Allí, una a una, las mujeres se acercaron a decirme algo, cosas pequeñas, sencillas, pero inmensas para mí. Gracias por hacerme sentir útil otra vez. Gracias por no tener miedo. Gracias por enseñarme que aún tengo derecho a ser escuchada. Gracias por recordarme que mi historia importa. Y entonces entendí que todo lo vivido, todo lo sufrido, todo lo que dolió, había valido la pena, porque no solo me había reconstruido a mí misma, había ayudado a otras a hacerlo también. Matías, desde un rincón, lo grababa todo con su celular, no para presumir, sino para conservar, para atesorar esa memoria que ya no se borra, esa historia que se volvió muchas historias. Al final, me pasaron el micrófono, lo tomé con manos arrugadas, pero firmes. Yo no fundé esto para ser líder, ni para volverme ejemplo de nada, solo quise que ninguna mujer más viviera lo que yo viví sin saber que tenía opciones, sin saber que podía decir no, sin saber que no estaba sola. Pausa, respiré hondo, y ahora sé que valió la pena, porque no importa cuántos años tengas, ni cuántas veces te hayan hecho sentir poca cosa, siempre puedes volver a florecer. El aplauso fue tan fuerte que me hizo cerrar los ojos, como si todo lo que alguna vez me rompió se desvaneciera en ese momento, y entendí que no necesitaba justicia perfecta, ni devoluciones completas. Lo que necesitaba, ya lo tenía, una comunidad, una causa, y una vida que, contra todo pronóstico, volvió a empezar. Unos días después, Matías vino a visitarme a casa, ya no como voluntario, no como hijo arrepentido, sino como un hombre en paz, que empieza a reconocer su pasado sin esconderlo. Traía en las manos una caja pequeña, envuelta con papel craft y una cinta de tela color vino. Es para ti, me dijo, con esa voz suave que le quedaba tan bien ahora. No es para que me perdones, es para agradecerte. Lo abrí con cuidado. Dentro había un álbum de fotos, no profesional, casero, con hojas pegadas, recortes y notas escritas a mano. Fotos de la fundación, de las mujeres que pasaron por ahí, de las meriendas en el patio, de los talleres, los abrazos, las risas. Y en la primera página, escrita con su letra, una frase: a la mujer que me enseñó que la dignidad no se hereda, se defiende. No pude contener el llanto. Matías se acercó, me abrazó despacio y me besó la frente. Gracias por no rendirte conmigo. Yo lo miré a los ojos y le dije, con voz baja, pero decidida, gracias por volverte el hombre que yo sabía que eras. Esa noche, me senté sola en la sala, con una taza de té, el álbum sobre las piernas, y una paz que no había sentido en años. Pensé en Fausto, en cómo estaría viendo todo esto desde algún lugar invisible, y cerré los ojos imaginando su risa, su voz diciendo, mira nomás, lo que lograste, Toñita, porque sí, lo logré. No solo recuperé mi casa, ni mi dinero, ni mi nombre. Recuperé a mi hijo, recuperé mi historia, recuperé la certeza de que incluso cuando nos dejan en el olvido, podemos construir un lugar donde florecer de nuevo. Y si yo, a los 77 años, pude hacerlo, entonces ninguna mujer debería sentir que es tarde para empezar de nuevo. Hoy me miro al espejo y ya no veo a la mujer que un día fue abandonada en una residencia sin aviso. Veo a una mujer que sobrevivió, que luchó con las herramientas que tenía, su voz, su historia y una voluntad que nadie pudo quebrar. Tengo 77 años. Las manos me tiemblan más que antes. A veces me cuesta levantarme de la cama, y hay días en los que el cuerpo me recuerda que el tiempo no perdona, pero el alma está más firme que nunca. Vivo en una casa sencilla, cerca de la fundación. Cada mañana, cuando salgo al patio a regar las bugambilias, le hablo a Fausto, le cuento cómo va todo, cómo ha cambiado Matías, cómo las mujeres siguen llegando, cómo ahora hay risas donde antes solo había silencio, y siempre termino con lo mismo. Gracias por protegerme incluso después de haberte ido. Gracias por confiar en mí más de lo que yo misma supe hacerlo. Matías me visita cada semana. A veces cocinamos juntos. Otras veces solo nos sentamos a ver el atardecer sin decir nada. Y en ese silencio, hay todo. Las bugambilias ahora tiene presencia en 3 ciudades. Otras mujeres, inspiradas por nuestra historia,
han abierto espacios parecidos. Y aunque mi cuerpo no me da para recorrerlos todos, sé que estoy ahí, en cada mujer que dice no más, en cada abuela que recupera su casa, su pensión, su valor, porque la dignidad no se pierde con los años, se fortalece, porque la maternidad no significa sacrificarse hasta desaparecer, significa también enseñarle a los hijos que hay líneas que no se cruzan, y porque el amor verdadero, ese que deja huella, no siempre es suave, a veces duele, a veces exige, a veces deja ir, pero también transforma. Si esta historia llega a ti, mujer que me escucha, mujer que me lee, mujer que tal vez siente que ya no hay vuelta atrás, déjame decirte algo, nunca es tarde para recuperar tu lugar, para alzar la voz, para volver a empezar, porque tú también eres una bugambilia, y mientras más fuertes soplen los vientos, más hermosa vas a florecer. Rosaura Méndez, 77 años, y apenas empezando.